exactamente mi paciente, su cuerpo va a reaccionar mejor, ¿no? Entonces, nosotros como terapeuta tenemos que saber en qué momento poder utilizar una maniobra de alta velocidad, en qué momento debería realizar un punto gatillo miofacial, en qué momento yo como terapeuta debería realizar, digamos, movilización de neurodinamia, ¿no? En el cual el concepto de neurodinamia se basa digamos, a los movimientos, ¿no? A los estímulos del sistema nervioso periférico, ¿no? ¿En qué momento yo debería realizar punción seca? Entonces, por eso que es muy importante que ustedes sepan esto, ¿ya? Recuerden, una herramienta no me va a poder ayudar en todas las cosas. Una pastilla no me va a poder sanar todos los problemas que tengo. Lo que es un conjunto de herramientas en el cual yo como terapeuta voy a abordar a mi paciente. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Ahora, primero vamos a hablar un poquito con respecto a la biomecánica, ¿ya? Del patrón común. Y ustedes saben, ustedes como terapeutas saben que cuando un paciente viene con cualquier tipo de sintomatología musculoesquelética, así sea de hombro, rodilla, lumbar, lo que sea, siempre viene con un patrón común. Y quiero que vean ustedes este patrón común. Aquí está. Quiero que vean este patrón, ¿no? Siempre cuando nosotros vamos a atender al paciente, siempre vemos este patrón mismo, ¿no? Cuellos en antepulsión, hombres en antepulsión, ¿no? Caderas hacia una anteriorización, ¿no? Entonces, ese es el patrón común que siempre vamos a ver en consultorio, ¿no? Por eso es que es muy importante el tema de visualización. Tenemos que saber evaluar exactamente la postura de nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, mira, biomecánicamente, al generar esta antepulsión cervical, ¿ya? O sea, al generar el que el cuello vaya hacia adelante, va a generar una inestabilidad a nivel del trapecio en sí superior, tanto en los escalenos como los músculos pectorales. Y esto va a afectar ¿a quién? ¿A quién va a afectar? Al hombro, ¿no? A los músculos del manguito rotador. Por eso que cuando nosotros vamos a abordar a un paciente con problema de hombro, no tan solo tenemos que abordar el hombro, sino tenemos que comenzar a abordar desde la región cervical. Y eso también les voy a indicar el por qué. Entonces, es muy importante que ustedes vean ese patrón común que todos los pacientes que vienen con este tipo de alteración musculoesquelética van a venir con ese patrón. ¿Ok? Ahora, quiero que vean esta evidencia. Ahora estoy dirán, pero licenciado, ¿pero por qué tienen todos mis pacientes este patrón común? Pues es simple, ¿no? Las investigaciones hoy en día demuestran lo siguiente. Quiero que vean esta evidencia científica donde dice lo siguiente. Mire, fíjese. Una revisión sistemática de la fuerza muscular isonética en una población sana, una sana con referencia especial a la edad y el género. ¿Ya? Queda por conclusión, fíjese acá, queda por conclusión. En general, los grupos musculares agonistas, ¿ya? Son más fuertes que los grupos musculares antagonistas y los hombres tienden a obtener valores de fuerza más altos que las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los grupos musculares agonistas son más fuertes que los grupos musculares antagonistas. Mira, por ejemplo, nada más, un ejemplo. El músculo pectoral, ya el pectoral mayor, es un músculo agonista. El músculo trapecio superior es un músculo agonista y antagonista, ¿me entiendes? Pero el músculo pectoral es un músculo agonista. Entonces, como el músculo pectoral es agonista y tiene más fuerza, entonces hace que por gravedad mi cuerpo haga esto, ¿no? Haga una hipersifosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es por el tema de la gravedad mismo, que nuestro cuerpo adopta esa postura. ¿Por qué? Porque siempre, o sea, va a tener más fuerza los músculos agonistas. Y eso quiero que ustedes entiendan también en esta siguiente evidencia. Ya, ojo, las evidencias que les estoy mostrando acá, por ejemplo, mira, esta es una evidencia del 2023, ¿ya? Es una evidencia del 2023. Ahora, quiero que vean esta segunda evidencia, ¿ya? Que dice lo siguiente, actividad y funciones de los músculos del hombro en ejercicios comunes de rehabilitación del hombro, ¿no? Que da por conclusión lo siguiente, mira, fíjese acá. Conclusión, la retracción escapular demostró aumentar el espacio subacromial y la fuerza del supraespinoso durante la elevación humeral. Entonces, tan solo, fíjese acá,
si yo tengo mi paciente con un compactamiento, ¿no? De la articulación subacromial, o sea, mi hombro está generando una compactación por una rotación interna, tan solo yo realizar una retracción del hombro, voy a generar que aumente, ¿ya? El espacio subacromial. Entonces, ¿qué quiere decir? Y ahora vayamos a esta siguiente evidencia, ¿ya? Y en esta siguiente evidencia dice lo siguiente, ¿no? Mira, ¿qué dice? Tendinopatía del manguito, rotador, navegando en misma. Conclusiones. Rotaciones internas, ¿no? A ver, déjame ver. Rotaciones internas, o sea, va a haber rotaciones internas del hombro, van a generar una mayor compactación, un mayor compactamiento de la articulación del hombro. Y rotaciones externas van a favorecer a nivel de la articulación del hombro. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Qué quiere decir? Que cuando mi cuerpo, ¿no? Por el mismo tema de la gravedad, cuando mi cuerpo, ¿no? Porque los músculos agonistas, que es el músculo, en este caso, en el ejemplo, ¿no? El músculo pectoral es más fuerte que mi músculo trapecio, mi cuerpo hace una hipersifosis, y al realizar una hipersifosis, mi mi húmero hace una rotación interna y al realizar una rotación interna va a generar un compactamiento, que esto con el tiempo ya se podría generar, ¿no? Un compactamiento de la articulación glenohumeral, se podría formar un síndrome del manguito rotador, se podría formar una tendinopatía en el hombro, entonces ya vienen muchas sintomatologías a nivel del hombro por tan solo realizar una postura continua. ¿Por qué? Porque simplemente no fortalezco mis músculos abductores, ¿ya? Mis músculos aductores y mis músculos abductores. Entonces, quiero que entiendan esto ustedes, que si ustedes tienen, ¿ya? Un paciente con un problema en el hombro, eviten de realizar rotaciones internas, ¿ya? Rotaciones internas. Al contrario, deberían realizar ¿qué? Rotaciones externas. Ahora, yo quiero que ustedes hagan esto. Si comienzan a realizar rotaciones externas, ¿el tronco qué hace? A ver, vamos al chat. ¿El tronco qué hace? Cuando ustedes hacen rotaciones externas, ¿el tronco a dónde se va? Vamos, al chat. Quiero que vayan al chat si todos estamos ahí. Vamos. Pero primero háganme. Ahora sí, ¿se escucha? Ay, estaba hablando sin. Ay, perdón, perdón. Disculpen que. A ver. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya, ahora sí, ya. Perdón, disculpen. Estaba hablando con el audio. Ya. Muy bien. Como les estaba comentando, ya voy a repetir, ya voy a volver a repetir para que me lo puedan entender, ya, porque estaba hablando y no estaba con el audio. Y algunos, como también estoy en vivo acá por Facebook, perdón, por YouTube, ya, está bien, ahora les comento, ya que estamos. Ahora, vamos acá. Efectos que producen cuando nosotros realizamos unas maniobras de alta velocidad y baja amplitud de movimiento, ¿no? Quiero que vean esta evidencia científica donde demuestra todos los efectos neurofisiológicos cuando nosotros realizamos una maniobra de alta velocidad. Cuando nosotros realizamos una maniobra de alta velocidad, el cuerpo ejerce un efecto fisiológico que va a impactar justo donde, tanto en los nervios como en los músculos. Va a impactar justo en los usos musculares y en el órgano tendinoso de Golgi. Ahorita le voy a explicar qué es eso. Modifica la excitabilidad de las neuronas motoras y puede activar o inhibir reflejos musculares, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros realizamos una maniobra de alta velocidad, ese efecto neurofisiológico produce, ¿ya? Uno, que a nivel de los usos musculares que están dentro del músculo, son como pasitas que están dentro del músculo, haga una relajación.
y los órganos tendinosos de Golgi también haga una relajación. Por eso que cuando realizas esa maniobra, ¿cómo te sientes después? Un poco más suelto, un poco más tranquilo, un poco más relajado, ¿cierto? Listo. Eso es por qué, porque impacta, como les vuelvo a decir, tanto en los usos musculares y en el órgano tendinoso de Golgi. Y lo siguiente es que modifica la excitabilidad de las neuronas motoras. Por eso que cuando nosotros realizamos esta maniobra de alta velocidad, se genera una mayor conexión entre neurona y neurona, y eso genera una mayor relajación, ¿ya? Ahora pasamos acá al siguiente. Ahora, como les estaba comentando hace un momento, ¿no? Que me estaban viendo por imagen, solo que no se escuchaba el audio. Nosotros en consulta vamos a tener siempre a los pacientes con un patrón común, ¿no? El patrón común que quiere decir que siempre van a venir, ¿no? Con una antepulsión cervical y con una antepulsión del hombro, ¿no? Y con una pequeña hipercifosis, una anteversión de cadera. Entonces, ese es el patrón común que mayormente tienen casi el 90% de pacientes, ¿no? Con alteraciones musculoesqueléticas, vienen con estos patrones, ¿ya? Ahora, usted dirá, licenciado, ¿y por qué vienen con estos patrones? ¿Ya? Sin embargo, hay estudios que demuestran que estos patrones posturales del cuerpo, es producido por lo siguiente. Vamos acá. Fíjese acá, en esta evidencia científica del 2023, ¿ya? 2023, dice lo siguiente, ¿ya? Vienen acá muy bien. Una revisión sistemática de la fuerza muscular isonética en una población sana con referencias especiales a la edad y género. Dio por conclusión lo siguiente. En general, los grupos musculares agonistas son más fuertes que los músculos antagonistas y los hombres tienden a obtener valores de fuerza más altos que las mujeres. ¿Se dan cuenta? Entonces, en conclusión, un ejemplo. El músculo pectoral mayor, ¿ya? El músculo pectoral mayor es un músculo agonista. Y el músculo trapecio, el músculo que está acá en imagen, el trapecio superior, es un músculo agonista y un músculo antagonista, ¿no? Y acá mismo dice lo siguiente, que los grupos musculares agonistas, o sea, músculo pectoral, son más fuertes que los músculos antagonistas. Entonces, el trapecio, como es ambos, igual va a tener una pequeña debilidad. Por eso, que el cuerpo, cuando hay algún tipo de sobrecarga, algún tipo de tensión, ¿qué va a hacer? Va a tender a irse hacia delante, ¿no? Entonces, y eso es, no lo digo yo, ¿no? Ahí está la evidencia científica donde lo están demostrando que los músculos agonistas y los músculos son más fuertes que los músculos antagonistas, ¿ya? Por eso que nuestro cuerpo siempre tiende a ir hacia adelante, ¿ya? Y cuando nuestro cuerpo tiende a ir hacia adelante, hace que haya una alteración biomecánica. Por ejemplo, cuando el cuello se va hacia una antepulsión, no tan solo se tensa a nivel cervical, sino va a tensar el trapecio superior. Y una de las fibras musculares, perdón, donde origen de inserción del trapecio superior es en el hombro. Entonces, ¿qué va a producir en el hombro? Va a producir una alteración. Puede producir algún tipo de compresión a nivel de la cápsula articular, puede producir una tendinopatía, ¿no? Puede producir el síndrome del manguito rotador. Y entonces, vayamos acá a la siguiente evidencia que dice. Fíjese acá en esta evidencia donde dice lo siguiente, actividad y funciones de los músculos del hombro, ¿no? En ejercicios comunes de rehabilitación del hombro, que dio por conclusión lo siguiente, fíjese acá, dio por conclusión lo siguiente, la retracción escapular demostró aumentar el espacio subacromial y la fuerza supraespinoso durante la elevación humeral. ¿Qué quiere decir? Que yo tan solo realizar, ¿no? No sé si se fija ahí, tan solo yo realizar la retracción escapular, ¿ya? Voy a aumentar el espacio subacromial de mi hombro, de mi articulación del hombro. O sea, si tú tienes un paciente con un compactamiento subacromial, tan solo realizar este movimiento de retracción escapular, vas a comenzar a aumentar el espacio. ¿Se dan cuenta? Tan solo por realizar unos movimientos específicos en, ¿no? Reeducación. Y ahora quiero que vean esta otra evidencia, donde dice lo siguiente, mira, tendinopatía del manguito rotador, navegando por el enigma de diagnóstico y gestión. Se dio por conclusión lo siguiente,
Y eso lo vamos a hacer ahorita en la práctica todo para que ustedes muestren, tengan en cuenta algo. Se dio por conclusión, rotaciones internas del hombro, de la articulación del hombro, generan mayor compactamiento de la articulación del hombro, pero rotaciones externas favorecen a la articulación del hombro en diferentes sintomatologías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno de los principios de rehabilitación para mi paciente con hombro doloroso, cualquier tipo de alteraciones en el hombro, yo tengo que evitar rotaciones internas. Tengo que realizar rotaciones que externas. Ahora fíjese y quiero que hagan esta práctica, todos vamos a hacer rotaciones externas del hombro. Cuando tú haces rotaciones externas, el tronco hacia dónde se va. Vamos, hagan rotaciones externas y quiero que vayan al chat y en el chat me digan, cuando hacen rotaciones externas, el tronco, ¿qué hace? ¿Se va a flexión o se va hacia extensión? Vamos, al chat. Rotaciones externas. Vamos, al chat, al chat, al chat, vamos, al chat. El tronco se va hacia rotación, perdón, el tronco se va hacia flexión o se va hacia extensión. Vamos, al chat. Todos al chat. Muy bien, muy bien. Muy bien, también. Aquí está bien, vamos. Muy bien. Todos dicen extensión. ¿Quién da por flexión? ¿Quién da por flexión? A ver, vamos a ver si todos estamos ahí de acuerdo con eso. A ver, vamos, a ver, a ver. Muy bien. Muy bien, chicos. Y sí, cuando nosotros realizamos rotaciones externas, el tronco se va hacia qué? Hacia extensión. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que muchas de las sintomatologías del hombro, ¿ya? Son producidos porque los músculos, ¿ya? Los músculos aductores son más fuertes que los músculos abductores. Entonces, por eso es que en nuestro cuerpo muchas veces vamos a comenzar a tener toda esa sintomatología, ¿no? A nivel de la región cervical, a nivel de la región del hombro, el codo y el muñeca, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra postura está alterada. Ahora, si tú haces, mira, haces una hipercifosis, ¿ya? Una hipercifosis, o sea, tus hombros se van hacia la depulsión, tus caderas, tu cadera, ¿qué hace? Se va hacia una retroversión pélvica. Y ya comienzas a tener un problema lumbar, comienzas a tener un problema a nivel de la articulación coxofemoral, un problema de episemito fasciotubular, comienzas a tener un problema en la rodilla, esguince, tendinopatía, comienzas a tener un problema en el tobillo. Entonces, de esa forma, quiero que tú veas que tan solo por tener una alteración biomecánica en el cuerpo, comienza a alterarse todo. Por eso que cuando vienen a consulta, a mí me dicen, licenciado, usted es especialista en columna. Yo no soy especialista en columna. Yo miro al cuerpo de una forma completa. Eso es lo que yo hago. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. No, que licenciado, usted es especialista en tobillo. Yo no soy especialista en tobillo. Yo veo desde donde nace. Cuando hay una alteración en el tobillo, rodilla, chicos, glúteo. Tenemos que irnos glúteo. Igualito. Si hay una alteración en hombro, codo, muñeca, trapecio superior. Hay que irnos a trapecio. Hay que irnos a los músculos abductores, a los músculos antagonistas, perdón. ¿Ya? Entonces, lo que les estoy mostrando acá no es algo que yo les estoy inventando, ¿ya? Es algo que prácticamente la evidencia, no es que prácticamente, sino es que la evidencia lo demuestra. Hay estudios científicos demostrados que los grupos musculares agonistas son más fuertes que los grupos musculares antagonistas, que los músculos aductores son más fuertes que los músculos abductores, que generar rotaciones internas
van a generar mayor problema a nivel de pacientes con problema en el hombro. Si no, rotaciones externas van a generar mayor, ¿no? Reeducación, mayor descompactación dentro de la articulación del hombro. Y es más, nos va a ayudar a que el tronco vaya hacia una extensión. ¿Mm? Entonces, desde ahí ya partimos de cómo tenemos que comenzar a abordar a un paciente con una alteración del hombro. Ya desde ahí ya partimos, ¿ya? Por eso que quiero que ustedes, ese ejercicio, o sea, si yo tengo un paciente y le estoy haciendo con la liga haciéndole esto, con la liga haciéndole esto, con la liga, no sé, haciendo un montón de cosas y generando rotaciones internas, te soy sincero, ese paciente lo vas a fregar más de lo que está y tu tratamiento va a durar, pero un montón. Pero si comenzamos a trabajar con movimientos realizados con la biomecánica, con movimientos demostrados que tienen efectividad, entonces el proceso de tratamiento va a ser uno, mucho más efectivo y punto número dos, ese paciente se va a recuperar lo más antes posible, tan solo comenzando a reeducar. Y sí, también aquí en esta formación gratuita les voy a enseñar cómo vamos a reeducar un paciente mediante ejercicios, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a reeducar? Así que no se preocupen, así que estén atentos, nada más porque acá les voy a mostrar todo el proceso. Hasta aquí. Quiero que todos me muestren en el chat deditos arriba si están entendiendo o quizás estoy hablando solo y nadie me entiende como hace rato estaba hablando solo. Ya, vamos, a ver, deditos arriba en el chat, si estamos entendiendo ahí, deditos arriba en el chat, deditos arriba. Vamos, 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 o quizás estoy hablando solo. ¿Estamos entendiendo por ahí o estamos volando? No hay problema, los vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Ya tengo horario, por lo menos unos 4 o 5 horarios, 5 horas ahora. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿O estamos volando? Quizás estamos volando por ahí, estamos, no, con la mente por ahí volando, entonces, normal, yo les vuelvo a repetir, no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos, deditos arriba, deditos arriba. Ujú. Muy bien, estamos bien entonces, vamos bien. Entonces seguimos, ¿ya? Seguimos con la formación. Entonces ya les estaba comentando con respecto a los patrones posturales, que es muy importante. Explíqueme eso, es lo único que... Sí, ahí vamos al ejercicio, camado, camado. Vamos con el ejercicio, ¿ya? Ahí, vamos paso por paso, no todavía se me avance. Quiero que primero lo entiendan bien y luego ya vamos a qué ejercicio deberíamos realizar, qué maniobra de alta velocidad debería realizar, pero ya tengo en mi mente que no tengo que realizar rotaciones internas, no tengo que realizar rotaciones internas. Ahí está. Acá mismo le dicen las evidencias, ¿no? Que los músculos agonistas, músculos antagonistas, ¿no? Las retracciones, mira, por ejemplo, cuando tú retraes la escápula, el cuerpo que hace se va hacia una extensión y haces una rotación externa. ¿Ah? Igual, la siguiente evidencia del 2015, ¿no? Donde el cual nos demuestra, como les dije, que rotaciones internas generan con mayor alteración, mayor compactamiento y rotaciones externas favorecen en la articulación del hombro. ¿Ya? Vayamos al siguiente. Entonces, de ese mismo punto, yo ya parto de que tengo que hacer maniobras en rotaciones que externas. O sea, esta maniobra, ya sabes que no lo tienes que hacer. Lo vas a fregar más a continuación. ¿Hay otra maniobra? Sí, hay otra maniobra. Ahí te lo voy a explicar. Vamos a lo siguiente. Quiero que vean esta siguiente evidencia científica donde dice lo siguiente. ¿Ya? Donde dice, espere, donde dice lo siguiente. Actividad neuromuscular del hombro durante ejercicio con diferentes combinaciones de masa-peso estable e inestable. Dice lo siguiente, mayor peso generó mayor activación muscular. Peso inestable elevó la actividad neuromuscular, aumentando las demandas de estabilización, especialmente rotaciones internas y rotaciones externas. Esto puede mejorar los efectos de entrenamiento en programas de prevención en rehabilitación del hombro, ¿no? Así es. Entonces, yo a mi paciente, si tengo que hacer ejercicios terapéuticos con peso, con carga progresiva, sí, sí.
Ahora, licenciado, ¿qué tipo de ejercicios? Yo le recomiendo los ejercicios isométricos, ¿ya? Pero en cadenas cinéticas cerradas. Ahí lo voy a explicar cómo, así que no nos avancemos. Pero quiero que vean acá que los ejercicios terapéuticos sí van a ser muy importantes en rehabilitación del hombro. Como les vuelvo a decir, no todo es manipulación, no todo es descompresión, no sé por ahí, no sé qué le hacen, ponen Mozart, no sé qué es lo que hacen ahí, pero no todo es eso, sino vayamos también a los ejercicios de reeducación. A ver, ¿dónde está? Ya está. Ya, a ver, Jaime va a tener que decir algo. Vamos a escucharlo a Jaime. Un ratito, Jaime. A ver, a ver. Mm, ya, a ver, Jaime. A ver, a ver, Jaime, creo que. Ya, a ver, Jaime, mejor escríbeme al chat. Escribe al chat para poder verlos todos, porque estoy también aceptando un montón de. Ya está. Ya. Vamos a seguir. A ver, muy bien. A ver, a ver, ratito. Ya está. Ya. Ahora vayamos acá. Vayamos a lo siguiente. ¿Ya? Donde dice lo siguiente. Acá está. Ahora, cuando nosotros vamos a tener una alteración a nivel ¿no? Músculo esquelético, va a haber un pequeño. ¿Dónde está? Eso. Ahora, cuando nosotros vamos a tener algún tipo de alteración musculoesquelética, vamos a tener puntos de banda tensa. Puntos de banda tensa son cuando el músculo entra en estado de tensión, en un punto de banda tensa, ¿no? Por una resistencia. Y eso se puede crear, ¿no? Como los ven acá, se puede crear uno, por una, digamos, por una sobrecarga, ¿no? O por un sobreestiramiento, y en los peores de los casos, por un traumatismo, ¿no? Y cuando eso pasa, ¿ya? Los músculos, dentro de sus fibras musculares, lo que hace es que se rompe el retículo sarcoplasmático y libera el calcio. Y cuando se libera el calcio por retículo sarcoplasmático, ¿dónde está? Se me olvidó. Cuando se libera el calcio por retículo sarcoplasmático, ¿ya? Va a generar un punto de banda tensa, un punto de banda tensa. Entonces, de esa forma, se crea un punto de tensión. Y quiero hablarlo también de puntos gatillos, ¿por qué? Porque tenemos que saber cómo abordar puntos gatillos miofaciales. No todo es, como le dije, manipulaciones, no todo es relajación, sino también tenemos que liberar esos puntos de donde nace ese punto de banda tensa. ¿Ya? A ver, también, por eso digo, puede ser por una elongación también, ¿no? O sea, los factores de riesgo digamos, de una lesión muscular tienen muchos factores, pero como le digo, cuando hay esos tipos de alteraciones, el retículo sarcoplasmático se libera, ¿no? Se rompe y genera que salga el calcio. Y cuando el calcio llega a la fibra muscular, el músculo genera un punto de banda tensa. Entonces, de esa forma se crea un punto de banda tensa, un punto gatillo miofacial. Ahora, ahora me dirán ustedes, licenciado, ¿y cómo yo comienzo a abordar un punto de banda tensa, licenciado? ¿Cómo yo abordo esa tensión muscular? Hay técnicas, sí hay una técnica correspondiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar qué punto de banda tensa realmente es el culpable de ese dolor o qué punto de banda tensa solamente está activo, pero no es el culpable del dolor. Entonces, vayamos acá. Los puntos de banda tensa se clasifican en dos, en puntos gatillos miofaciales activos y en puntos de gatillos miofaciales latentes. Y quiero que se fijen acá. Los puntos gatillos miofaciales activos, el dolor, ¿no? Perdón, va a generar que los amplitud de movimiento sea limitado, o sea, el paciente no va a poder mover mucho el hombro porque el punto de banda tensa me va a generar esa sobretensión y no me va a generar el movimiento. ¿Qué más me va a generar un punto de gatillo activo? Me va a generar la debilidad. No voy a tener fuerza para poder realizar algún tipo de movimiento. No voy a tener fuerza. Y lo otro es que voy a tener un dolor local y un dolor referido. Entonces, de esa forma, yo me voy a dar cuenta que realmente tengo un punto de gatillo miofacial activo. Cuando tengo el dolor, pero me irradia a otra parte del cuerpo. Ahora, ¿cómo yo diferencio a un punto gatillo latente? Es lo mismo.
el paciente va a generar un dolor, perdón, un movimiento de amplitud limitado, o sea, no va a poder mover muy bien el hombro. Lo siguiente va a tener la debilidad, pero la diferencia es que el dolor solo va a ser local, solo va a ser donde le duele, nada más, no va a haber un dolor referido. Ahora, yo les pregunto a todos ustedes, yo, como terapeuta, ¿yo qué tipo de punto de tensión o un punto gatillo debería trabajar? ¿Debería trabajar un punto gatillo activo, uno que me duele pero me irradia otra parte? ¿O debería trabajar un punto gatillo latente que solamente el dolor está ahí? Vamos al chat. Y se equivocan, no se preocupen porque el día de hoy lo van a saber. Vamos al chat. ¿Qué punto de banda tensa tengo que trabajar? ¿Un punto gatillo activo o un punto gatillo latente? El punto gatillo activo que me irradia a otra parte del cuerpo o que solamente está ahí el dolor. Vamos, Jan dice activo, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Los dos, ya, los Montes dice los dos. Clever dice activo, ¿alguien más? A ver, ¿quién más? Maritza activo, muy bien. Alguien dice latente, ok, muy bien. Activo, primera fase aguda. David, ok. Michael, activo, activo, ya. ¿Qué más? ¿Quién más da por activo? ¿Quién más da por latente? Muy bien. Eh, Activo, profe. ok. Muy bien, José. Excelente. Y sí, chicos. Nosotros, cuando tenemos un punto de banda tensa, tenemos que abordar los puntos de gatillos miofaciales activos. No debería abordar un punto de gatillo miofacial latente. ¿Por qué? Porque ese latente, si yo lo sigo presionando, yo lo sigo abordando, lo puedo activar. Y si lo activo, pues el paciente va a tener otro dolor muy diferente a otro, ¿no? Que no estuvo. Entonces, por eso es muy importante nosotros poder conocer la anatomía corporal del cuerpo, saber qué músculos deberíamos abordar, ¿no? Encontrar cada parte del músculo anatómicamente y poder abordarlo. Y eso el día de hoy les voy a enseñar también, ¿ya? Entonces, ya saben que los puntos gatillos miofaciales solamente vamos a abordar los puntos gatillos activos, no latentes, solamente activos. ¿Ok? Dedito arriba si lo entendieron ahí. Vamos al chat, dedito arriba si estamos todos entendiendo ahí, o lo vuelvo a repetir. Vamos. Deditos arriba, vamos, deditos arriba en el chat, deditos arriba. Vamos. O quizás no están entendiendo y estoy hablando solito acá. Vamos, a ver. Deditos arriba, deditos arriba. Vamos, ¿qué más? Muy bien, seguimos. Ahora, ¿en qué momento ustedes van a comenzar a aplicar, digamos, van a comenzar a aplicar ejercicios? Para eso nosotros tenemos, ¿no? Tenemos un mapa de dosificación del dolor que dice lo siguiente, ¿ya? Que dice lo siguiente. Si el dolor, ¿ya? Vamos a evaluarlo mediante dolor, movimiento y fuerza. Si yo tengo a mi paciente, ¿ya? Fíjese acá muy bien, atender acá. Si mi paciente viene con dolor, si viene con un dolor agudo, yo tengo que no realizar el movimiento ni tampoco fuerza. Recuerden que el dolor no trabaja con movimiento y no trabaja con fuerza. Pero si yo lo voy abordando a mi paciente y le voy bajando el dolor un 30%, yo recién tengo que hacerle un movimiento a mi paciente de un 30% y una fuerza de un 30%. O sea, ya le voy comenzando a hacer poco a poco. Si yo el dolor le bajé a un 60%, yo el movimiento a mi paciente tengo que realizar un movimiento de un 40% y una fuerza de un 20%. ¿Se dan cuenta? O sea, mientras más va bajando el dolor, voy aumentando el movimiento y voy aumentando la fuerza. Si la fuerza, perdón, si el dolor disminuyó un 80%, o sea, el dolor prácticamente disminuyó, casi está mínimo el dolor, yo tengo que realizar un movimiento de un 60%, ¿ya? Y una fuerza con carga progresiva de un 40%. Entonces, de esa forma,
yo voy a comenzar a realizar, ¿no? Un ejercicio, o sea, un proceso dosificado a mi paciente. Porque si mi paciente viene con mucho dolor, yo le hago que realice un movimiento de un 60% y un movimiento, una fuerza con carga progresiva de un 40%, mi paciente va a estar con mucho dolor más después. Entonces, por eso es muy importante que mientras ustedes van bajando el dolor, van realizando el movimiento progresivo y la fuerza progresivamente. Por eso es el mapa de dosificación del dolor. Entonces ya saben en qué momento tienen que aplicar movimiento y en qué momento tienen que aplicar fuerza. Ahora, siempre, ya, y es muy importante siempre saber la clasificación de qué fase está mi paciente, si está en una fase aguda, si está en una fase subaguda o si está en una fase crónica. La fase aguda es hasta un mes del episodio del dolor. La fase subaguda es entre 2 a 3 meses del episodio. Y en la fase crónica es de 3 meses a más, ¿ya? De 3 meses a más. ¿Y los dos se trabajan por iguales? No, ¿ya? En una fase aguda yo no lo voy a trabajar lo mismo que una fase crónica, y eso lo voy a enseñar también al final, cómo yo debería abordar un paciente crónico en diferencia a un paciente en fase aguda. Sí. Ahora, si hablamos de osteología, perdón, que es tendón, perdón, músculo, tendón y hueso, yo les voy a hacer la primera pregunta a ustedes. Si yo tengo a mi paciente que viene con una tendinopatía, ya, pongamos un ejemplo, una tendinopatía en el hombro, yo, ¿dónde tengo que comenzar a abordar? Tengo que comenzar a abordar el tendón primario o secundario el músculo. ¿Cuál? Si yo tengo una tendinopatía, ¿tengo que abordar primero al tendón o al músculo? Vamos en el chat. Vamos al chat. Ya, Steve dijo tendón, muy bien. Clever dice músculo. Vamos a ver. Si yo tengo les vuelvo a repetir, si yo tengo una tendinopatía, yo tengo que comenzar a abordar en primer lugar al tendón, o sea, ¿le tengo que abordar el tendón mismo o tengo que comenzar primero abordando el músculo y luego el tendón? A ver. Vamos, vamos, ¿quién más da por tendón? ¿Quién más da por músculo? A ver, músculo, músculo, músculo. Y sí, colegas, si mi paciente tiene una tendinopatía, yo tengo que comenzar primeramente a abordar al músculo. Por eso es que cuando viene un paciente con una tendinopatía, ¿qué dice? El tendón está ¿qué? Engrosado, ¿cierto? El tendón se engruesa, ¿ya? Por la fuerza y la resistencia que realiza el músculo. El músculo comienza a generar un punto de banda tensa y para que eso no se da más, entonces el tendón ¿qué hace? Se engruesa, ¿no? Entonces, por eso que muchos de los terapeutas fallan en el proceso de tendinopatía porque comienzan a abordar acá, al tendón, y más no al músculo. Por eso que nosotros, ¿no? En esta actualización, hacemos entender, claro, es más, desde la misma universidad nosotros nos decían, no, que el tendón, pero como les dije, esto es ciencia, y la ciencia con el tiempo avanza, salen nuevas cosas, nuevos estudios. Entonces, por eso que yo, perdón, ustedes, bueno, y yo también, deberíamos ya comenzar a abordar esta forma. Y si comienzas a abordar de esta forma, pues créeme que vas a tener resultados muy diferentes. Por eso es que también vamos a trabajar con puntos gatillos miofaciales, ¿ok? Entonces, queda con esto, si mi paciente tiene una tendinopatía, tengo que abordar primero al músculo y luego al tendón. Listo. Pasamos al siguiente. Ahora, un punto gatillo miofacial se trabaja con la escala analógica de EVA, donde 10 es dolor fuerte, 5 es regular, moderado y 0 o 1 es casi nada de dolor. Entonces, cuando nosotros realizamos el punto gatillo miofacial, el punto de dolor cuando nosotros realizamos la presión no tiene que llegar a 10, sino tiene que llegar a 8. Porque si llega a 10, el cerebro lo puede interpretar como una amenaza y lo que va a hacer es generar una mayor resistencia y va a generar una mayor tensión. Por eso en la técnica de puntos gatillo miofaciales solamente se hace la presión en una escala de EVA hasta un máximo de dolor de 8. La presión es
mantenida y sostenida y tiene que bajar entre un 4 máximo un 3. Y luego nuevamente lo vuelvo a repetir. La repetición, acá mismo dice. Número uno, repetición en el mismo músculo son 3 veces. Al mismo músculo yo lo puedo realizar 3 repeticiones, más no. Si hago 4 o 5, el cerebro lo interpreta como una amenaza y va a generar una mayor resistencia. Punto número dos, solo abordar 3 músculos diferentes. Punto número 3, la presión es mantenida y sostenida. Recuerden eso, o sea, si yo presiono, la presión es ahí, tal cual, mantenida y sostenida. No hago Siriat, no hago abumamiento, no hago Shiatsu, no. Es presión mantenido y sostenido. Y lo otro, que no hay tiempo de dolor, ya solo escala de dolor. Ya el paciente me va a decir, por eso es la comunicación con el paciente. Siente, le hago la presión del 1 al 10, ¿cuánto lo sientes? Ah, lo siento un 8, ya listo, me quedo ahí. Hago la presión, mantengo mantenido y sostenido y le pregunto, ¿baja? Sí, va bajando. ¿En cuánto lo consideras? Un 4 3, lo suelto. Pero ahora, yo ahora les vuelvo a repetir esto y les pregunto, si yo hago la presión en el mismo vientre muscular y yo le pregunto al paciente, ¿sientes alguna irradiación? Y me dice que no, no siente ninguna irradiación, solamente lo siento local. ¿Sigo realizando la presión o lo suelto? Y trabajo a otro músculo. Vamos al chat. ¿Sigo realizando presión o paso a otro músculo? Si es que el paciente me dice que el dolor es local, no siente ninguna irradiación. Vamos al chat. Vamos al chat. A ver si me entendieron de puntos gatillos. A ver. Si el dolor solo es local, ¿sigo abordando o lo suelto? A ver, vamos, vamos, vamos. Al chat, al chat, al chat, al chat. Si el dolor es local, ¿sigo abordando? A ver, chicos, ¿ustedes qué dicen? Si el dolor es local, ¿sigo abordando o busco otro músculo? A ver, vayamos al chat, vayamos al chat, vayamos al chat, vayamos al chat. A ver. Muy bien, acá hay debate. Algunos dicen que se sigue abordando, otros dicen que debemos buscar otro músculo. Y el ganador, ¿sabes cuál es? El ganador es que deberíamos buscar otro músculo. Como le dije, nosotros en el proceso de evaluar un punto de banda tensa, tengo que evaluar puntos activos, no latentes. Activo es presiono y radio otra parte del cuerpo. Ese es el músculo que yo estoy buscando. Si el paciente me dice, ah, ese es el dolor que yo siento que se me raya, ese es el músculo. Pero si el paciente me dice, no, es solo local, es solo la presión que me haces, pues ¿qué tengo que hacerlo? Soltarlo. Porque si es que yo sigo presionándolo, ¿qué le puedo hacer? Lo voy a activar, ¿me entienden? Entonces, nuevamente les voy a repetir, los puntos de banda tensa solamente tengo que abordar activos, puntos que generan una irradiación, no local, ¿ya? Muy bien. Pasamos al siguiente. Entonces, hasta aquí ya sabemos ya cómo abordar un punto de banda tensa. Ahora, después de realizar un punto de banda tensa, yo tengo que comenzar a realizar el primer principio de la rehabilitación. ¿Cuál es? Es bajar y eliminar el dolor. Para ello vamos a utilizar este método, ¿ya? Esta maniobra, el método de Maitland, donde la articulación lo vamos a dividir en 5 grados, ¿ya? La articulación la vamos a dividir en 5 grados, en una distracción, o sea, en una pequeña tracción donde grado uno y grado 2, ¿ya? Solamente vamos a generar analgesia, solamente analgesia, ¿ya? Y en el grado 3, cuando aumentamos un poquito más el grado, vamos a generar una mayor amplitud del rango articular, ¿ya? Y cuando llegamos al 4, ya es un grado de amplitud un poquito máximo ya. Y el máximo rango de articulación es el grado 5, ¿ya? Donde vamos a realizar hasta donde llegue el máximo rango de la articulación y ahí es donde vamos a realizar la maniobra de alta velocidad.
¿Ok? Entonces, mi articulación tiene que llegar progresivamente hasta el grado 4 y ahí recién hago la maniobra de alta velocidad. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan que en maniobras de alta velocidad, o sea, las técnicas quiroprácticas, nosotros tenemos que llegar hasta el punto máximo de la articulación. Pero se ven muchos que realicen una maniobra a un paciente que está con un dolor agudo de frente, ¡pum!, se van al 4, pero no. Yo les voy a enseñar cómo vas a abordar de la mejor manera. Uno, es que tu proceso de tratamiento no sean traumáticos, eso de que si duele es, bueno, no, chicos, no, eso ya cayó por tierra. Ya. No es necesario que tu proceso de tratamiento sea traumático, no, no tiene por qué ser traumático. Punto número uno. Punto número dos es que vas a tener una mayor efectividad en el proceso de tratamiento. Y punto número tres es que vas a trabajar con la biomecánica del cuerpo, como realmente funciona. ¿Ok? Entonces, ya somos conscientes que grado uno y grado 2 solamente se crea analgesia. Y eso se llama la oscilación, que vamos a hacerlo de 3 a 4 segundos. ¿Ok? Ahora miren, vamos a hacer una dinámica, ¿ya? Para que ustedes vean la analgesia. Van a hacer esto. Van a agarrar su muñeca, ¿ya? Van a hacer una resistencia y van a hacer una tracción. Es como que vas a jalar tu muñeca. Fíjese mi articulación. Esperen, esperen. Ya, mejor acá. Lo voy a hacer en esta mano. Para que ustedes mismos lo hagan y vean qué es lo que quieren. Agarra tu muñeca ahí y haz una distracción. Mira, fíjate cómo mi articulación lo hago. Ya, hagan eso. Me van a hacer 40 repeticiones. Es como que, mira, agarro y hago esto. Uno, jalo. Dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Quiero que hagan esa práctica ahorita. Hagan una distracción articular. Hagan que se separe un poquito su articulación. Hagan 40 repeticiones. Vamos. Les doy un minuto. Vamos. Y me escriben al chat qué es lo que sientes. Vamos. ¿Qué es lo que sientes? Tienen un minuto. Y vamos. Tienen un minuto, tienen un minuto. Vamos al chat, chat, chat. Tienen un minuto. Ya estamos llegando ya, chicos. Ya estamos llegando a lo principal. ¿Qué sientes? A ver, vamos, vamos. Son 40 repeticiones. Ajá, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sintieron? A ver, vamos. Cuando haces la oscilación, duele un poquito. Ya, ¿qué más? Más relajado. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué más? Más movilidad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más lo siente? Baja la tensión articular. Muy bien. Relajación. Dolor de la muñeca. Por eso es que es muy importante la práctica. Así es. La práctica presencial lo es todo. Lo es todo. Me dolió el hombro. A ver, aquí más. Me duele un poco. Se calienta la articulación. ¡Wow! Se suelta. Alguien más se relaja. Y sí, colegas, cuando nosotros hacemos una distracción de la articulación, vamos a generar un efecto analgésico. Y mira, lo que les están teniendo dolor es porque no lo han graduado, simplemente han hecho la sobretensión y eso es lo que pasa mucho. Por eso que muchos tienen miedo a realizar maniobras de alta velocidad porque les genera algunos dolores. ¿Y eso es por qué? Porque no seguimos el patrón. ¿El primer patrón cuál es? Primero es generar analgesia. Luego de la analgesia es generar rango articular y luego de rango articular es generar el cambio de presión interarticular. ¿Te das cuenta? Entonces no es que yo tengo que cruz manipular, no, sino todo es un proceso, ¿no? Es un proceso. Entonces, muchos de ustedes han sentido, uff, que se relajó un montón, ¿cierto? Y otros sintieron dolor. Entonces, ¿por qué? Porque ahí probablemente que quizás se hizo mucha tracción y la tracción y no respetando, digamos, los grados, comienza a generar mayor tensión. Y así es. Entonces, si nosotros seguimos el protocolo, por ejemplo, grado uno, grado 2, que es analgesia, grado 3, mayor rango de actividad, y grado 4, que es el máximo rango, y el grado 5, que es la mayor alta velocidad, vamos a tener un efecto mayor, un efecto fisiológico que realmente queremos nosotros producir en nuestros pacientes.
Y para ello viene el grado. Ahora, fijemos acá en la práctica. Como le dije, grado uno, ¿ya? Es una pequeña distracción de la articulación. Eso por lo menos voy a estar unos 20, unas 30 repeticiones. Luego, el grado 2 aumento, ¿ya? Si se dan cuenta, aumento un poquito más el rango. Es como que voy haciendo, a ver, es como que voy, un ejemplo, ¿no? Es como que voy haciendo esto, ¿no? Grado uno, bloqueo un lado y tracción del otro lado. Eso, ¿no? Recuerden que grado uno es ahí. Grado 2 aumento. Grado 3 aumento más. ¿Se dan cuenta? Llego. Recuerden que fijo uno y tracción del otro lado. Grado uno, grado 2, grado 3 y el grado 4 que es el máximo rango. Grado 4 máximo rango. Máximo rango, grado 4 que ya voy a generar el máximo rango de la articulación. Y grado 5 ya es una maniobra de alta velocidad, ¿no? Ahí vamos a ver, mire, fíjese ahí. Vamos a ver. Por ejemplo, si se dan cuenta, ese es el grado uno. Mira cómo va el grado uno. Fíjese, grado uno va con el grado ahora 2. Grado 2. Grado 2. Ahora voy con el grado 3. Aumentó un poquito más el rango. Grado 3, fíjese ahí. Y por último, voy con el grado 4. Mira, el máximo rango de la articulación. El máximo rango. Y el grado 5 ya recuerden que es una maniobra de alta velocidad que también lo vamos a hacer en breves momentos. Y ese es el grado 5. Una maniobra de alta velocidad entre la articulación tibia peronea astragalina. Y listo. ¿Se dieron cuenta? Que todo es un proceso. No es que voy de frente, cruz, lo trueno, no. Todo es un proceso, colegas. Todo es un proceso en el cual voy a hacer que el proceso de mi tratamiento no sea traumático y lo importante es que generar el efecto analgésico. Si en ese día yo le puedo realizar una maniobra de alta velocidad, lo hago. Si en ese día veo que todavía está con incomodidad, pues me espero, simplemente. Ahora ya, me dices, tengo un paciente con tendinopatía de Kerban. Como te dije, si tienes una tendinopatía de Kerban, tienes que irte al músculo. ¿Cuál es el músculo exactamente? Tienes que irte, uno, al flexor común de los dedos, al braco radial y al músculo supinador. Y listo, son tres músculos principales, ya te lo dije. Así es que aborda esos tres músculos y luego progresivamente ejercicio con carga progresiva, que aquí mismo lo voy a enseñar cuál es. ¿Ok? Muy bien, entonces ya sabemos los grados, ya saben cómo lo van a tener que hacer. Ahora pasamos al siguiente, realización de la biomecánica, ya le voy a explicar al final esto. Y vamos con lo más importante, hombro. Pero quiero primero que vayan al chat, hasta aquí, con el tema de la teoría. ¿Se entendió un poquito? A ver, chat hacia arriba, si entendieron de punto gatillo, de movilidad articular, ¿no? A ver, vamos acá, chat arriba, en el chat, deditos arriba, si vamos bien, vamos entendiendo, o quizás están volando y estoy hablando solo por acá. Vamos, chat arriba, deditos arriba, vamos, deditos arriba, deditos arriba. A ver, ¿dónde se sale? A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, ya. Como les estaba comentando, los grados, ya, para repetirlo una vez más, en los primeros grados, grado uno y grado 2 voy a generar analgesia. Ya voy a mantenerlo ahí entre 3 4 segundos de movilización. En el grado 3 lo que voy a generar es amplitud de movimiento. Grado 4 es el máximo rango articular y el grado 5 es la maniobra de alta velocidad. Entonces, si vemos acá, hacemos una distracción, grado uno hacemos una distracción, luego paso a grado 2 genero la distracción un poquito más fuerte, grado 3 aumento el grado 4 máximo rango articular y grado 5 ya realizo la maniobra de alta velocidad, ¿no? Que es exactamente, o sea, yo llego al grado 4
Cuando ya llego al grado 4 ya realizo el grado 5 que es alta velocidad, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan ustedes que entre los grados uno y 2 es principalmente donde yo voy a generar, ¿qué? Analgesia, y eso es lo primero que tengo que generar. Tengo que generar analgesia, tengo que generar que solito vuelva. O sea, se dan cuenta, mira, hace ratito hicieron el movimiento y lo sintieron más suelto sin utilizar ningún tipo de masaje, sin utilizar ultrasonido, sin utilizar láser, sin utilizar algún agente físico, solamente con movilidad articular. Y eso es lo que quiero que entiendan, que la terapia manual ortopédica es muy importante en estos procesos de rehabilitación a nivel de articulaciones. Yo no necesito un paciente pasivo, yo necesito un paciente activo, porque eso es lo que yo quiero activar su cuerpo. MTO, terapia manual ortopédica. Muy bien, ahora sí, pasamos con el hombro. Muy bien, recuerda que el hombro tenemos en sí cinco articulaciones. Tenemos la articulación articulación acromihumeral, la articulación acromioclavicular, la articulación glenumeral, la articulación escápula-torácica y la articulación esternoclavicular. Ahora, para yo poder evaluar, primero voy a hacer el primer test, que hago el bicep ab test. ¿Ya? El bicep ab test es un test en el cual voy a hacer una contrafuerza con mi paciente, ¿no? Para yo poder descartar al síndrome del labrum, ¿no? Si es que hay alguna ruptura, ¿ya? Del labrum. Entonces, si es que yo hago este test, esta prueba, y mi paciente tiene dolor, mucho dolor en toda la articulación del hombro, pues posiblemente podría ser algún tipo de desgarro del labrum o una ruptura del labrum. Entonces, tengo que mandarle que se saque una ecografía, ¿no? Pero ya algunos ya vienen con ecografía, así que no hay problema. Esa es la primera prueba. La segunda prueba para poder descartar es el upper cup test, donde el cual terapeuta bloquea y el paciente hace puño hacia arriba. Si es que hay dolor justo en el hombro, también es positivo a un síndrome del labrum, ¿no? Entonces, que eso no voy a tratarlo yo, ya eso es prácticamente ya como cirugía, pero igual hay que sacarlo un examen para poder nosotros descartar, ¿ya? Ahora, hago la tercera prueba, hago la prueba de Hanks y Kennedy, ¿no? En el cual voy yo a descartar algún tipo de pinzamiento subaracromial. Bloqueo el codo y hago unas rotaciones internas. Si yo hago una rotación interna, ¿ya? Y mi paciente tiene mucho dolor, entonces voy a descartar dos cosas, un pinzamiento subacromial o un síndrome del manguito rotador. Simplemente haciendo pruebas ortopédicas. Si me sale negativo, no siento dolor, pues hago la siguiente prueba. Hago la prueba de aprehensión anterior. Y esa prueba de aprehensión anterior voy a evaluar la presencia de una inestabilidad de la articulación glenohumeral anterior, ¿no? Hago esto, ¿no? Hago esto, bloqueo y hago que el paciente haga hacia adelante, ¿no? Y si es que el paciente le duele, pues positivo, entonces ya comienzo a abordar para generar una mayor retracción escapular y hacer que no haya tanto ese compactamiento de la articulación glenumeral. Listo, simple. Son cuatro pruebas ortopédicas que yo voy a utilizar para poder descartar este tipo de sintomatología, ¿ya? Ahora, una vez yo teniendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si me sale que tengo un pisamiento subacromial y un síndrome del manguito rotador, pues me voy, lo primero que tengo que hacer, abordar, ¿cuál? Los puntos gatillos miofaciales. Recuerden muy bien, un punto de banda tensa a nivel del trapecio superior no tan solo me va a generar tensión en el mismo punto, sino me va a generar un dolor referido a nivel del lado lateral del cuello, parte de la sien que me va a llegar hasta el ojo y en los peores de los casos hasta la mandíbula, ¿ya? Un punto de banda tensa. Ahora, un punto de banda tensa en el músculo infraespinoso me va a generar una alteración en el músculo deltoides anterior, medio y posterior. ¿Se dan cuenta? Una alteración en el deltoides anterior, medio y posterior. O sea, un punto de banda tensa a nivel del infraespinoso. Entonces, principalmente yo tengo que abordar, liberar el punto de banda tensa al trapecio superior y al infraespinoso, ¿no? Liberando estos dos puntos me va a soltar la sobrecarga de la tensión muscular, ¿ya? Y también tengo que abordar ahí al músculo deltoides anterior y el músculo deltoides medio y deltoides posterior.
Si el dolor es principalmente en la cara anterior, yo tengo que abordar al deltoides anterior. Si principalmente el dolor del hombro es en el lado medio, entonces tengo que abordar el deltoides medio. Y si el músculo principalmente duele a nivel del lado posterior, entonces tengo que abordar al deltoides posterior. Entonces voy a abordar trapecio, infraespinoso y deltoides, medio, posterior o anterior, dependiendo de dónde está el dolor. Listo, simple. Comienzo ya abordando puntos de banda tensa. Libero punto gatillo miofacial, voy al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Movilidad articular. Tengo que generar analgesia. Allá, acá hay otro punto gatillo, como le dije, ¿no? Un dolor en el lado medio es el deltoides anterior, del lado anterior es el deltoides anterior y el dolor en el lado posterior es el dolor del deltoides posterior, ¿ya? Y principalmente también tenemos que trabajar al músculo subescapular, que está acá, por debajo de la axila, que es uno de los culpables del dolor también de la parte posterior y parte anterior del brazo, ¿no? De la muñeca, también la parte anterior y la parte posterior. ¿Ok? Entonces, ¿son puntos de banda tensa que tenemos que abordar? Sí, tenemos que abordar, ¿ya? Pero igual yo tengo que buscar cuál es el que está activo y cuál es el que está latente. Y solamente tengo que abordar activos, nada más, ¿ya? Entonces, el primer paso que yo tengo que hacer es abordar puntos de banda tensa. Tengo que soltar los puntos gatillos. Y luego recién voy a comenzar ya a darle la movilidad. ¿Y cómo le doy la movilidad? Ya genero. Esta es una técnica de Maitland también, una técnica de movilidad articular, para que ustedes vean. Lo que hacemos es generar ese efecto analgésico, ¿no? Generar una distracción para que eso genere una mayor, digamos, flexibilidad en el hombro, porque sabemos muy bien que cuando el paciente viene con alteración del hombro, pierde el rango de movilidad. Entonces, mi primera función es crear analgesia. Y eso es lo primero que hago, mira, hago una distracción, ¿no? Con una pequeña anteriorización del hombro y hago movimientos articulares en el hombro, con la finalidad de crear un efecto analgésico y un mayor amplitud de movimiento. Ese es mi segundo paso para yo poder rehabilitar a un paciente con dolor de hombro, cualquier tipo de sintomatología del hombro. También puedo realizar otra técnica, ¿sí? Hay otra técnica, también hay otra técnica, ¿ya? Puedo utilizar también del paciente de cúbito lateral y comienzo a abordar de esta forma. ¿Mm? Hago una descompactación de toda la articulación del hombro. Primero genero movilidad articular. No, ya, no, el video no los voy a pasar, ¿ya? Por eso que va a haber una formación, ¿ya? Pero igual los videos perdón, este video va a estar grabado en YouTube, así que yo les voy a pasar el link para que ustedes lo puedan ver en YouTube, porque está siendo grabado esta clase, ¿ya? Entonces, ese es el segundo paso, el movimiento articular que tienes que hacer. Mira cómo lo haces. Lo que estás haciendo es crear analgesia en una distracción por rangos, ¿ya? Entonces, recuerden muy bien, primer paso es primero generar movilidad articular del hombro. Va a depender qué técnica utilices de movilidad, ¿ya? Segundo paso, ahí está, el segundo ejercicio, perdón, movilidad articular. También con la finalidad de generar analgesia y mayor amplitud de movimiento. Ahora también puedes utilizar una maniobra de alta velocidad. Puedes utilizarlo con el activador quiropráctico, ¿no? También en puntos específicos. También puedes utilizar, sí, si el paciente tiene mucho dolor, puedes utilizar esto, ¿no? El activador quiropráctico. Esta maquinita, esta herramienta que lo tengo, a ver, aquí está. Esta herramienta que tengo aquí cumple la misma función de generar un cambio de presión intraarticular dentro de la articulación, ¿ya? Entonces, si yo no puedo manipularlo, o sea, está con mucho dolor, pues entonces lo realizo de una forma más pasiva, que es con el activador, ¿no? Siempre y cuando si tengas. Si no tienes, pues solamente dale movilidad articular y ya para la siguiente ya lo puedes abordarle completamente al paciente, ¿ok? Ahora, si no tengo eso, entonces ya paso a maniobras de alta velocidad y comienzo a hacer la maniobra en sedestación. Como le dije hace un momento, rotaciones, a ver, voy a ver si ustedes están atentos.
¿Qué tipo de maniobra debería utilizar en este paciente con problema de dolor, con dolor en el hombro? ¿No? Cualquier tipo de dolor, compactamiento glenohumeral, tendinopatía del hombro, ¿no? ¿Qué movimiento específico debería realizar? Eh, ¿Debería realizar una técnica con rotación interna o con rotación externa del hombro? A ver, vayamos al chat, vayamos al chat. Ya dijo externa. Vamos. Si mi paciente tiene dolor en el hombro, ya la abordé, le hice movimiento, ya tiene mayor flexibilidad, mayor movimiento, y yo tengo que, bueno, yo voy a realizar la maniobra de alta velocidad, entonces tengo que realizar la maniobra de alta velocidad en un movimiento interno o un movimiento con rotaciones externas. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más da por interno? ¿Quién más da por externo? A ver, los dos maniobras. A ver, Hugo, vamos a ver, Hugo, externas, externas. Eso, muy bien, colegas. Y sí, ahora vayamos, antes que pase acá, vayamos qué hice para hacerles recordar a todos ustedes, ¿ya? No, esto es piedra. Vayamos acá. Ya, quiero que vean esto. ¿Qué dice acá? Para los que no han estado acá bueno, los que recién se han integrado, dice lo siguiente. Conclusión. Rotaciones internas generan mayor compactamiento de la articulación del hombro. Rotaciones externas favorecen en la articulación del hombro en diferentes sintomatologías. Vayamos acá, si ustedes se fijan, el patrón común, ya el patrón común, como le dije, ¿cuál era? ¿Dónde está? Acá está el patrón común. El paciente siempre va a venir con una antepulsión y el hombro que en una rotación interna. Por eso que va a haber exactamente ese compactamiento. Pero sin embargo, si yo comienzo a realizar una extensión, la articulación del hombro se va hacia una rotación externa. Fíjese la diferencia. Fíjese la diferencia. Rotaciones internas y rotaciones externas. Porque al solo hacer la extensión de tronco, fíjate a dónde se te va el hombro. Listo. Entonces, nuevamente, ténganle claro esto. Prohibido, prohibido, prohibido a que mi paciente con cualquier tipo de alteración en el hombro hacer rotaciones internas. Yo no lo digo yo. Ya lo dice la evidencia científica, demostrada, sí está demostrada. Es más, ya yo clínicamente lo he realizado y sí, ¿verdad? Así es que prohibido hacer rotaciones internas a pacientes con dolor a nivel del hombro. Prohibido. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una maniobra de alta velocidad a un paciente con dolor a nivel del hombro. En este caso, voy a hacer la maniobra de alta velocidad a nivel del hombro, pero en una fuerza isométrica. ¿Qué voy a hacer acá? Terapeuta, lo que va a hacer primero es, primero estabilizar el hombro, ¿ya? Con el codo del terapeuta, con el codo del terapeuta va a bloquear el codo por la parte externa y junto de la mano y junto donde pasa por el ángulo de la mano va a bloquear la articulación glenohumeral. Mi mano opuesta, que está en la barra posterior, va a bloquear la escápula y va a ir por delante, ¿ya? Bloqueando también la articulación glenohumeral. Y mi codo va a estar bloqueando su codo del paciente. Y lo que yo voy a hacer solamente va a ser una resistencia. Y el paciente lo que va a hacer es empujar en una rotación hacia externo, hacia atrás. ¿Ya? Y esa es la maniobra de alta velocidad. Y listo, con resistencia. Nada más. Licenciado, ¿solamente esa técnica? Sí, solamente esa técnica. Así es. ¿Puedo utilizar? Sí. Si es que hay otra técnica de rotaciones externas, bacán, sí. Y eso en los cursos yo les enseño cómo realizar diferentes tipos de técnicas en rotaciones externas. Esta es una. Y la variante que tú puedes realizar a cualquier tipo de paciente que no tenga ningún problema en el hombro es la más común, es esta. El paciente se coloca en sedestación, terapeuta se coloca. ¿Qué es lo que hago? Hago una aducción del hombro. Fíjese ahí, el hombro hacia dónde se va, hacia una aducción. ¿Ya? Fíjese ahí. Y lo que yo voy a hacer es con el pecho bloquear su pecho. Perdón, bloquear la escápula. Y lo que yo voy a hacer es movimiento hacia posterior.
busco el máximo rango y realizo la maniobra. Pero quiero que vean ustedes el movimiento de la biomecánica. Al realizar yo la aducción del húmero, voy a generar un mayor compactamiento. ¿A quién? A la articulación glenumeral. Y eso es lo que yo no quiero ver. O sea, lo que nosotros tenemos que evitar es generar un mayor compactamiento, muy diferente a la otra técnica, ¿no? A la otra técnica en el cual yo realizaba, ¿qué? Mira, una apertura de la articulación glenumeral. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, por eso que la evidencia demuestra que los músculos aductores son más fuertes que los músculos abductores y las rotaciones internas generan mayor compactamiento en la articulación y rotaciones externas generan una mayor relajación, una mayor descompresión de la articulación glenohumeral. Técnicas hay un montón, pero hay que saber cuándo aplicar. ¿Ok? Muy bien. Y sí, todas estas técnicas generan analgesia, sí, pero si yo esta técnica, como les estaba comentando, voy a realizarlo a un paciente que tiene algún compactamiento glenumeral o un problema a nivel del hombro, créeme que lo voy a estar perjudicando más en su proceso de tratamiento. Claro, le va a generar analgesia, pero a la vez voy a estar generando una mayor tensión, una mayor alteración, y eso es lo que yo no quiero, ¿ok? En el proceso de tratamiento. Ahora, una vez realizado la técnica de alta velocidad, vas a realizar, uno es el efecto, ¿ya? De activación muscular. Ahora el efecto de activación muscular lo vas a realizar de una forma con carga isométrica, ¿ya? ¿Cuál es carga isométrica? Me lo vas a hacer de esta forma, ¿no? No es necesario que el paciente haga un ejercicio así, no, 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 no. Simplemente con su propio peso en el cuerpo. Fíjese acá, tengo un paciente que está realizando el ejercicio de Superman. Y fíjese, el hombro del lado izquierdo es el problema. Pero sin embargo, mira, estoy haciendo una compresión, sí, pero abierto, ¿ya? Y esto me va a generar una activación de la articulación del hombro, de todos los músculos del hombro. Quiero que vean ahí. Y ahí estoy generando el movimiento con carga progresiva. Fíjese cómo se activa el músculo, mire, fíjese, ¿lo ven o no lo ven? Ya, eso es lo que yo quiero. Quiero la activación muscular, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos buscando en los ejercicios terapéuticos. Queremos la activación del músculo. No queremos que el músculo trabaje de una forma, no, sino queremos una activación. Fíjese ahí cómo se activa. Ya, ese es el punto. Entonces, yo tranquilamente puedo hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio en el cual no, el paciente no esté, digamos, levantando un montón. No, simplemente con el propio peso. A ver. A ver, esa tiene que tener. Entonces, el hombro afectado es el que va a extensión. No, 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 no. A ver, este es el hombro afectado. El hombro afectado, lo que estamos haciendo ahorita es generar una carga. Y al generar la carga, lo que vamos a hacer es que se active el músculo en sí. Pero lo estamos haciendo con un ejercicio de cadena cinética cerrada. Cadena cinética cerrada, ¿qué quiere decir? Que voy a tener un punto de apoyo, ¿ya? Un punto de apoyo. Y eso me va a generar que mi articulación del hombro se activen los músculos. Eso es. Y eso es lo que yo quiero. Quiero la activación, mira, muscular. Eso, ¿ya? El brazo que está hacia arriba, ¿ya? El brazo que está hacia arriba es el brazo que está bien, pero le está dando una extensión para aperturar, para abrir y no generar un compactamiento de la articulación prenumeral. ¿Sí me dejo entender? Listo. Entonces, uno de los primeros ejercicios, ¿ya? Para rehabilitación del hombro es generar, ¿ya? Con carga isométrica, pero en cadena cinética cerrada, o sea, un punto de apoyo, ¿ya? Esto es una cadena cinética abierta. Esto me va a generar, porque mayormente hacen esto, bueno, levanta el brazo, ya, esto no, me va a generar mayor tensión. Es muy diferente a yo hacer con un punto de apoyo y hacer esto, ¿no? Un punto de apoyo, cadena cinética cerrada, igual voy a generar una mayor activación. Eso es lo que yo quiero. Quiero activación igual, lo puedo hacer de esta forma. Tengo un punto de apoyo y
voy haciendo una presión, ¿no? Voy haciendo una presión ahí, al hombro. Eso es lo que necesito. ¿Ok? Duración. No hay tiempo. Es fallo muscular. Es hasta donde su cuerpo, el paciente, lo permita. No hay tiempo, chicos. No hay tiempo. Acá no es que 1 minuto, no. Es fallo muscular. Por eso que ahí es el punto donde hay activación muscular. Tiene que llegar al fallo. No hay tiempo, colegas. No hay tiempo. ¿Ok? Muy bien. Y aquí terminando esto, ya es algo libre. En el caso mío, nosotros al final le hacemos una pequeña descarga muscular y le hacemos, ¿no?, una relajación y listo, ¿no? Ya se le manda la recomendación. Si ustedes desean, ya ahí eso ya es criterio de ustedes, si lo hacen algún tipo de relajación, si colocan agente físico, si lo rezan, si le dan un besito en la frente, ya eso queda en ustedes, ya prácticamente ya es algo adicional de ustedes, ¿ya? Pero lo que estamos viendo acá es un proceso, ¿ya? Es un proceso de rehabilitación para la articulación del hombro, ¿ya? Entonces, el día de hoy se trataba de esto, ¿ya? Con respecto para que ustedes puedan entender cómo se rehabilita el hombro, ¿ya? Cómo deberíamos nosotros abordar este tipo de alteración a nivel del hombro, ¿ya? Entonces, a ver, un ratito, un ratito. A ver. Hasta acá, a ver, hasta acá. ¿Alguna pregunta más que tengan ustedes? Escríbanmelo al chat para yo poder responderlos. Vamos, preguntas. ¿Preguntas? A ver, vayamos al chat, escríbeme al chat, por favor. Preguntas, preguntas al chat. A ver, Buenas, ¿se ¿ya? puede? Sí, sí, adelante Alejandro. Ya. Buenas noches. Sí, Sí, en realidad es interesante y una vez tuve un paciente que le había lateralizado es el acromión. ¿ya? Ajá. Entonces, primero lo que hice es la abducción y Ujú. aducción, ¿no? Así es. Luego de ahí lo que hice es agarré una pelota, lo puse en la axila y lo manipulé, ¿no? Ajá, ya. Y sonó crack y ya estaba bien todo pero el detalle es que cuando ya el paciente ya no tiene nada, o sea, tiene un 20 un 10% de dolor, ya no viene, ¿no? Y ese es el detalle, ¿no? Entonces, el detalle es llegar al 100 Así pero es. muchos pacientes no llegan al 100, ¿no? No, o sea, le dice, ya, ¿para qué? Si yo tengo 10 5, ¿no? Pero después viene con la cara triste en el futuro, dice, pero ¿en qué momento he tenido artrosis si ya yo no tenía nada de dolor? Ujú. Sí, excelente Alejandro, muy, muy interesante exactamente lo que, ¿no? Tu historia, lo que estás comentando, ¿no? Y en realidad es así, por eso que nosotros, colegas, siempre hay que explicarle al paciente, hay que educarlo, ¿no? Hay que serle sincero y práctico. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Calmar el dolor o curar desde la raíz? Así de simple. Porque vamos a ver la expectativa del paciente, o sea, nosotros tenemos toda la expectativa del mundo de rehabilitarlo, pero muchos de ellos, ¿no? Como dice acá el colega, no, ya ven que está mucho mejor, ya no viene. Pero yo te recontrapuesto que va a volver. Va a volver. ¿Por qué? Porque esa sintomatología no está abordada al 100%. Entonces, y eso es lo importante que tenemos que hacerles entender a cada paciente, que todo es un proceso. Yo sé que quizás uno demora un poco, sí, pero es un proceso en sí, ¿no? Que un problema de la noche a la mañana no lo vas a curar, no es así como dicen en redes, ah, yo te manipulo y ya, no, ya te curaste, no, chicos, no, el cuerpo no funciona así, no funciona Yo así, el cuerpo. Así- puedo dar mi opinión. Sí, sí, dale David, adelante. Profe, yo soy de la ciudad de Huánuco y usted cuando vino, la oportunidad que vino acá, pues me enseñó muchas cosas, ¿no? Ajá. Nada, como yo los pacientes que los trato, algunos entienden, pero desgraciadamente
Otros se van, o la mayoría, o la gran mayoría se va por lo económico, profesor. Ujú, así es. Ya ellos ven que es una, como es una evaluación, les haces la manipulación, se sienten mejor, como dice el compañero, pero también desgraciadamente las personas no disponen tampoco de posibilidades económicas, ¿no? Y ya pues eso también posibilita algunas veces, dependiendo también de qué persona estemos tratando, ¿no? Así es. Desde mi punto de vista, profesor. Gracias, David. Y sí, como le digo, ¿no? Pues es muy importante la educación del paciente. Nosotros queremos pacientes, ¿ya? En sí, ¿no? O sea, pacientes que realmente estén comprometidos con el proceso de tratamiento. Por eso es que desde un principio siempre hay que aclarar cuál va a ser el proceso, ¿no? Ya va a depender de cada uno, ¿no? Tampoco podemos obligarlo, no, no se tiene que obligar a nadie, ¿no? Cada uno depende exactamente de su cuerpo, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, mal abordados, ya pues ya saben, porque en sí al final van a volver, ¿no? Y eso es así, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien, colegas. Este es con respecto al tema de tobillo, perdón, de rodilla. Ahora, tobillo lo voy a editar, sí, en uno de estos días también los voy no, gratuitamente les voy a darle el tobillo. El por qué se dan cuenta que es bien extenso, lo que pasa es que cada articulación tiene un proceso en sí, y no tan solo la articulación del hombro, sino va desde el cuello, es un proceso. Por eso que nosotros en sí, bueno, ustedes están invitados para el 5 de abril vamos a hacer una formación de técnicas de maniobras de alta velocidad aplicadas en la rehabilitación aquí en Lima, Perú, ¿ya? Así que están en sí invitados, ¿ya? Es más, lo voy a mandar por el chat, ¿ya? Y lo que han estado acá en la formación tienen un 25% de descuento, así es que aprovechen esta formación donde no tan solo vamos a estar hablando de hombros, sino vamos a estar hablando de rodilla, vamos a estar hablando de tobillo, vamos a estar hablando de cadera, pinzamientos femoroestabulares, ¿no? De codo. Entonces, abordajes completos, completos. Y no tan solo, como lo vuelvo a decir, maniobras de alta velocidad, sino aplicando la biomecánica en rehabilitación. Y esto, como les vuelvo a decir, es ciencia, ¿ya? Es ciencia. Y todo lo que yo les explico es con evidencia, basada en evidencia científica, demostrando las efectividades en las prácticas clínicas. ¿Ok? A ver, Profesor, tenemos por último, Alexis, estas técnicas serían para alteraciones estructurales también. Claro, como les estoy hablando, Alexis, es para alteraciones músculo y esqueleto, todo. Estamos abordando acá músculo y esqueleto. Vamos a mostrar cómo abordar un punto negativo miofacial, vamos a abordar cómo poder abordar una tendinopatía, esguince, capsulitis, bloqueo articulares, todo eso. Entonces, se resume, o sea, es un montón de cosas, pero te das cuenta que se resume a uno solo. Solamente que hay que ver, uno, cuál es el origen del problema, dos, qué movimientos específicos utilizar, tres, en qué momento utilizar, y punto número cuatro, ejercicios aplicados en la biomecánica. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, nada, chicos, nada que decirles más. De verdad que estoy muy agradecido con el doctor Rodi, también con el Instituto de Terapia Hormonal Musculoesquelética y la asociación en sí intercultural, en el cual está cabecilla ahí Rodi, ¿ya? Y nada, chicos, estar atentos en esta formación. Los que desean, por eso ya les dije, tienen un 25% de descuento, ¿ya? Para este domingo 5 de abril, que vamos a realizarlo acá en Lima, Perú, ¿ya? Y los que son del extranjero, podemos hacer algo. Bueno, yo iba a ir a México, iba a estar en México durante estos días, pero pasó algunas cositas que me movió y no, lo hemos tenido que cancelar para un nuevo aviso, ya sí, va a haber un nuevo aviso. Pero los que están, digamos, en otros países, no tanto en Colombia, ¿no? O en México, y desean hacer una formación directamente conmigo, normal, me puede escribir al chat, podemos, perdón, al WhatsApp, podemos coordinar y podemos hacer un evento por allá. Así que no hay ningún problema, yo estoy abierto a todo ello. Así que chicos, muy agradecido con todos, estén atentos en el grupo porque voy a darle el masterclass también gratuito, el de tobillo, ya el de tobillo y de rodilla, ya se nos ha ido un poco el tiempo, pero es así, ya es así, es bien un poquito no tan, digamos, extenso, pero en sí los he resumido lo máximo posible para que ustedes puedan entender y de la mejor manera, ¿ok? Le voy a estar enviando el flyer del curso, si ustedes se animan, y no muchas cositas más que le voy a estar enviando gratuitamente. Así es que bendiciones para todos ustedes, muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y este video está siendo grabado también, que lo voy a estar subiendo por YouTube. Así que muchas gracias con todos ustedes y nos vemos en una próxima formación. Y los que van a estar en la formación, pues nos vemos el 5 de abril.
Gracias.